Ya, entonces ayer vimos un poco, bueno, concluimos una parte teórica de lo que eran los contactores, ¿no? Entonces hoy vamos a hacer un poco de práctica, utilizando los elementos ya vistos, que son los pulsadores y contactores, utilizando los contactos que más se usan, y también añadiendo un poco de luces de señalización o luces piloto, ¿no? Entonces, si no tienen abierto el simulador, ábranlo, porque vamos a practicar justamente en el simulador, ¿no? Entonces voy a utilizar pulsadores, un poquito más de zoom, que los pulsadores, los diferentes tipos, están aquí en la parte que dicen accionamiento, ¿no? Accionamiento, en este caso voy a utilizar un paro en marcha, es decir, uno que tenga un contacto NA y uno que tenga un contacto NC. Y voy a utilizar eh, un contactor, es decir, lo que compone el contactor, que es la bobina, ¿sí? Hay diferentes tipos de bobinas, estas las vamos a ver más adelante, ¿no? Porque son especiales de las demás. Una bobina, dos contactos auxiliares de este contactor, uno tipo NA, que sería 1314, y un tipo NC, que en este caso sería 1112, ¿no? Y me faltarían los principales para poder trabajar con estos que están aquí, ¿no? En la parte que dice contactores, ¿no? Y tengo diferentes tipos, voy a utilizar este que es tripolar, ¿ya? Ahora no se olviden, cuando trabajen en el simulador, para que todas las partes del contactor eh, entienda el simulador que pertenecen al mismo elemento, ¿no? Para que todos pertenezcan, en este caso, estos contactos auxiliares, bobina y principales, hay que colocarle el mismo nombre. En este caso, voy a colocarle a todos cada uno, ¿no? ¿Sí? Si tuviese uno más, voy a colocarle cada dos y así sucesivamente. Entonces, sale cada uno, clic izquierdo, sobre clic izquierdo, para cambiar las características, solamente va a cambiarle el nombre, la nomenclatura está bien, ¿sí? El de acá también, y el de acá también, ¿no? De cada uno. Y como le indicaba ayer, aunque ya les expliqué cómo funcionaba, al momento de alimentar mi bobina, automáticamente sus contactos auxiliares van a cambiar. Entonces, ¿qué faltaría la fuente de alimentación? Voy a trabajar con alimentación AC, es decir, una fase, un neutro monofásico. Voy a colocarle aquí la fase y también voy a colocarle un neutro, ¿no? Entonces, aunque parezcan elementos diferentes, no son elementos diferentes, son parte del mismo elemento. Entonces, si yo quisiera que funcione, voy a conectar este de aquí. Y como decimos, les indiqué ese día, verificar que el cable toque el punto de conexión, ¿no? Es decir, que esté bien conectado para que pueda funcionar. Si no, no se va a alimentar. En este caso, si le doy play, me doy cuenta que los contactos auxiliares y principales de esta bobina, como conforman el mismo elemento, cambian automáticamente, ¿no? Si lo dejas alimentar, vuelven a la posición inactiva, ¿no? En el caso de los pulsadores, el marcha va a colocarle con el nombre de S1 y S2 para poder diferenciarlo. Esta parte es muy importante, vamos a ver si podemos trabajar con esta parte. ¿Se dan cuenta que cuando presiono uno, automáticamente se activa el otro? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede? ¿Por qué piensa que sucede esto de aquí? Es porque tiene el mismo nombre, ¿no? Eh, el, el simulador lo toma como que si fuese el mismo elemento, entonces de ley toca cambiarle, ¿no? Para poderlo diferenciar y que no actúen.
los dos a la vez. Entonces, uno va a ser S0, por ejemplo, ¿no? Siempre los pulsadores de letra S, los switches, y el otro va a ser S1. Y ahí ya no pasa lo de antes. Entonces, tengo estos elementos, puedo también ubicar luces de señalizaciones, que están justamente aquí en la parte de bobina y señalizaciones. A ver, eh, stop, tengo que parar la simulación para poder seleccionar elementos, ¿no? Entonces aquí tengo una luz normal y a un costado tengo una intermitente, es decir, que parpadea, enciende y apaga. Y si quisiera hacer un circuito básico, con estos elementos lo puedo hacer, ¿no? Solamente utilizar parte de mando, ya que no posee una carga inductiva como lo puede ser, por ejemplo, un motor. Entonces, ubicando bien los elementos, un pequeño sistema, ¿no? En este caso de iluminación. Mismo ubico nombres, puede ser H1 y H2, voy a colocarle en este caso L1 y L2 y L2. Y por el momento no voy a utilizar los principales, ¿no? Porque estos principales solamente están en la parte de potencia, no en la parte de masa. Entonces voy a eliminar. Y ahora voy a conectar de la siguiente forma para ver cómo actúan entre sí. Ubico el neutro. Esto voy a ubicarlo en la parte de acá. Voy a ubicarlo en esta parte de aquí. Y voy a proceder a conectar los elementos entre sí, ¿no? Hacer un interconexional. Cable, sí, cable, para que pueda conectar. A conectar los puntos de salida de la bobina, del L1 y L2, que en este caso son luces. Esos puntos voy a conectarlo eh, con el ingreso con la salida de los contactos auxiliares, los pulsadores entre sí y asimismo el pulsador de marcha con la bobina. Y voy a conectarlo de esta forma para utilizar un poco menos de cable, ¿no? Entonces, aquí tengo un sistema de iluminación muy básico, ¿sí? Que yo puedo hacer la simulación del mismo. ¿Qué pasa si yo le doy al play? ¿En qué condiciones está el L1 y el L2? ¿Cuál está encendido y cuál está apagado y por qué? ¿Cuál está encendido y cuál está apagado? Al activar, profesor, A darle play, eh, darle play. al darle play, yo creo que se va a encender L1 El y L1 se se va va a a apagar, encender. sí, se va a apagar L2. Ya. Solamente va a darle este botoncito que está aquí, play. No va a tocar nada más. Esa es simulación. Vale, play a la simulación. Le pregunto, si le doy play a la simulación, ¿cómo estará L1 y cómo estará L2? ¿Estarán los dos prendidos? ¿Estarán los dos apagados? L1 prendido y L2 apagado, profe, ¿Por qué L1 prendido y L2 apagado? porque al accionar cambia la posición del 13-14 ¿Ya? y el 11-12 también cambia la posición de cerrado a abierto. Ya. Por eso que no puedo hablar, pues, pero bueno, voy a indicarle exactamente lo que pasa. No, mire. ¿Cuál está encendido? El L2. El ¿Por qué, L2, profe. por qué no han cambiado de posición? ¿Por qué Ajá, L1 no está ¿por qué, encendido? profe? Analice. A ver, vamos a analizar. ¿Por qué tengo L2 encendido y tengo L1 apagado? ¿Y por qué no cambian de posición?
¿De qué ¿Qué será, depende? profesor? Porque no encendió, porque no activó el auxiliar, la bobina, A ver, el motor. para que el L1 se encienda, ¿qué necesita? Que este K1, este auxiliar, Ajá, cambie de está posición, activado, está desactivado. ¿ya? Y para No que se pasó la apague, corriente por ese. y para que se apague el E2, necesito que este auxiliar también cambie de posición. Y para que estos dos cambien de posición, ¿qué necesito? Activar el de acá, profe. Necesito que se alimente la bobina. Ujú. Si la bobina no se alimenta, va a caer en su posición inicial. ¿Sí? Entonces, solamente Profe, ¿qué significa ese cero? Disculpe. es un pulsador marcha. Le coloqué el nombre, ¿no? Switcher Ah, ya. 0, switcher 1, pues coloqué 1, 2. Ya. Entonces, yo debo alimentar mi bobina para que cambie de posición. Eso es lo que va pasando. Presiono este de aquí, que se llama S0. Se dan cuenta, ¿no? Ajá. Alimento a mi bobina y ahí cambié de posición. Todo depende de la alimentación de la bobina. Si la bobina no es alimentada, sus contactos quedan inactivos o en posición inicial y los bombillos quedan también en la posición inicial. Cuando suelto, lo que sucede es que se deja de alimentar la bobina, ¿no? Y vuelven a la posición inicial. Entonces, todo depende de esta parte de aquí. Todo depende de esta bobina o el imán, como lo quieren llamar. Pero cuando alimento mi bobina, estos que están aquí cambian de posición, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo deje colocarle stop para quitarle este de aquí? Y voy a colocarlo directo, ¿ya? Ahora, si le doy play a la simulación, ¿cuál está encendido y cuál está apagado? Ahí sí pasaría lo que yo le dije, profe. ¿Qué pasaría? Se activa el L1 y el L2 se apaga. ¿Por qué? Porque va directo a la bobina, si se activa. Exacto, porque la bobina está alimentada, está directo, ¿no? Entonces, la bobina está alimentada, automáticamente cambiaron, ¿no? Está directa la bobina, ¿no? Porque tengo un pulsador. Y si presiono este pulsador, corta la alimentación, ¿sí? Y se desactiva, ¿no? En ese caso. Entonces, todo va a depender mucho de la alimentación de la bobina, ¿ya? En el primer caso que les enseñé, con el pulsador, si yo quiero hacer un sistema de iluminación así, ¿no? Yo tengo mi sistema de alumbrado, ¿no? Cambiarle el nombre, ¿no? Ahora, para que cambie de posición, a ver, voy a quitarle este de aquí. Voy a colocar los dos al mismo, en el mismo punto, ¿no? Solamente voy a utilizar uno de aquí. Voy a hacer un empalme en la salida. ¿Ya? Ahora, estos dos bombillos dependen del cambio de este de aquí, ¿sí? Porque están conectados mediante un empalme, ¿no? Voy a darle el play. Los dos están apagados en primera instancia. Y solamente cuando se alimente mi bobina, cambia de posición el auxiliar y los dos se van a encender, ¿no? Pero si lo tengo de esta manera, aquí hay un problema. ¿Qué problema ven en mi sistema de iluminación? ¿Qué problema pueden observar, no? Miren, tengo que mantener presionado para que se encienda. ¿Qué problema hay? Que los dos van a demostrar que están activados, pues, profe. A ver, el problema que se genera aquí es que solamente yo presionando este pulsador se van a encender, pero yo no voy a estar todo el tiempo con la mano, el dedo ahí colocado, ¿verdad? Haciendo algún tipo de presión. Tengo que estar siempre presionando, ¿no?
Si yo dejase presionar, sí, tengo ahí el dedo ahí aguantando para que se encienda. Si lo suelto, se van a apagar. Entonces ahí genera un problema porque genera un trabajo para la persona que está ahí, que tiene que estar constantemente presionando. Entonces para estos casos existe una solución, lo que se conoce como ayuda a memoria o enclavamiento. No pueden encontrarlo de las dos formas. Voy a colocarle aquí. Memoria o enclavamiento. O enclavamiento, ¿no? Es decir, buscar la manera de que la bobina quede alimentada. Es decir, a pesar de que yo presione, la bobina siga alimentada. ¿Sí? Ese se conoce como memoria o enclavamiento. ¿Qué pudiera hacer con los elementos que hemos visto para que justamente trabaje de esta manera? Que a pesar de que yo presione, suelte ese pulsador, siga alimentada esta bobina. Y es decir, que se mantenga encendido los bombillos. ¿Qué pudiera hacer con los elementos que hemos visto? Con los Analice. mismos elementos. Exacto, de lo que hemos visto. Analicen. No es nada complicado. En base a lo que hemos visto en los contactores, justamente esa parte es importantísima. No es nada complicado, ¿no? Voy a explicarle brevemente y ya lo demás se le va a hacer fácil, ¿no? Lo que yo hago para ese caso es simplemente lo siguiente. Es puentear siempre de un contacto auxiliar NA a la bobina. ¿Sí? Voy a quitar este de aquí y voy a colocarlo más acá. ¿Está? Yo solamente voy a cambiarlo de posición, ¿no? Para que se pueda entender mejor. Entonces hice un puente del contacto auxiliar a la bobina. Y miren cómo cambian las cosas. Esta que está aquí. Esta está bien unida. A ver. Creo que están bien unidas. Entonces voy a darle play. Y voy a ver qué cambio, ¿no? Presiono. Pasa lo mismo en antes, ¿no? En antes mantenía presionado. Están encendidos. Pero en antes, cuando soltaba, se apagaban, ¿no? Porque se cortaba la alimentación en la bobina. Ahora suelto y ya no sucede ese problema. ¿Qué cambió? ¿Por qué, a diferencia de antes, ya a pesar de que deje de presionar el pulsador, se mantiene alimentada la bobina y por lo tanto se mantiene encendidos los bombillos? ¿Qué pasó? Es lo que creo yo, profe, que lo que pasó es que quedó enclavado el 13-14 de acá. Por eso pasa la corriente a la bobina y a las luces. Exacto. Yo cuando hice este puente de aquí, lo que hice o permití es que la bobina se siga alimentando por este costado, ¿no? Miren, justamente este es el costado, ¿no? ¿Sí? Entonces, a pesar que es suelto, se sigue alimentando por este lado, ¿no? Sigue alimentándose, por lo tanto, sigue manteniéndose enclavado a este auxiliar y también siguen encendiéndose las luces, ¿no? Entonces, esta parte de aquí que acabo de hacer se conoce como enclavamiento o memoria, ¿no? Siempre va a ser de esta forma, ¿no?
Una bobina conectada de forma paralela a través de un puente de su contacto auxiliar abierto, ¿no? Y ahora para que se deje alimentar la bobina, yo solo ahí utilizo el paro, ¿no? Voy a presionar el paro. Vamos de nuevo. Y cuando presione este S1, se corta la alimentación y se llegasen a apagar, ¿no? Entonces, esto aquí es importante que conozcan porque siempre van a ver este tipo de ayuda en memoria o enclavamiento, ¿no? Siempre esta forma que está aquí, ¿no? Un contacto NA abierto, haciendo un puente con la bobina del mismo contacto, ¿no? Profe, Dígame. ejemplo, ¿no? Si yo tengo una caja de breque y yo quiero hacer esa caja de breque sea como automatizada por medio de luces piloto y contactor, y por medio del mando de esta parte de aquí, se puede poner la luz roja, la verde y la amarilla, así mismo, ¿no? Con un poco así, más o menos similar a este esquema. Por ejemplo, yo pudiera hacer algo parecido para un motorcito de un sistema de bombeo, ¿no? La bomba de agua que ustedes le conocen. Entonces yo puedo hacer un pequeño tablerito, tal como está aquí. Añadir las protecciones así. Un tablerito que tenga esto de aquí. Y mi motor está conectado por la parte de acá, los principales, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? Algo parecido a esto. Entonces, si yo quisiera activar de forma manual a través de pulsadores mi motorcito, puedo hacerlo de esta forma, ¿no? Algo similar a lo que puede hacer mi vivienda. Algo sencillo, no tomando en cuenta aún la parte de las protecciones que también es importante. Entonces tengo aquí mi motor para el sistema bombeo y tengo a un costadito, tengo mi parte de mando, ¿no? Tengo así, es así y este es cada uno. Entonces, bueno, aquí no tiene luces de apagado, pero puedo colocarle. Déjame colocarle una de apagado. Sacar el tiempo. Y- Puedo hacer esto con pocos elementos. Este cada uno. ¿No? Entonces tengo mi tablerito y tengo mi motor. Entonces vale play. En el tablero una luz me indica que está apagado. Este puede ser cualquier color, ¿no? Y presiono y suelto. Se apaga la que indica que no está funcionando y se enciende la que indica que está funcionando, ¿no? Y así presiono el pulsador y cambia de posición. Se apaga el motor. Entonces lo único que estoy utilizando aquí es conductor, el cable, dos pulsadores, dos luces de señalización y todo esto de aquí es un solo contactor, ¿no? Esto de que está aquí y lo que está acá. Forma parte del mismo elemento, ¿no? Entonces, con tres, cuatro cosas, puedo hacer un pequeño tablero y también puedo, bueno, debo colocarle una protección al inicio, no puedo colocarle aquí un disyuntor, un termomagnético, no puedo, están esos disyuntores. Esto, apagarlo. Mm, silenciar. Aquí están los disyuntores, ¿no? Utilizar este de aquí, ¿no? Un disyuntor para la parte de mando y uno para la parte de potencia, ¿no? Este siempre va al inicio.
por acá. ¿Ya? Entonces, estoy usando 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos, 7 con el cableado, ¿no? Y sin contar la carga. Entonces, algo sencillo que ustedes pueden hacer, no se olviden, este se conoce como circuito o memoria de enclavamiento, ¿no? Siempre va a ser de esta forma, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esta aquí bastante practicar. Mira, aquí hemos hecho parte de mando y potencia. Se dan cuenta que siempre la parte de potencia es más sencilla que la parte de mando. Puedo, por ejemplo, hacer los temporizados, ¿no? En el caso que se active la bomba. Puedo colocarle sensores de nivel del agua para que se active cuando llegue a un nivel mínimo de agua, ¿no? ¡Pac! Se mueve el sensor, manda la señal y automáticamente la bomba está automatizada de cierta forma, ¿no? Está claro el proceso de la memoria de enclavamiento. Sí, profe. Sí. La siguiente clase vamos a ir practicando, se nos va a acabar el tiempo, ¿no? La próxima semana seguimos practicando. Hay bastante ejercicio, bastante que ver. Y voy a intentar buscar imágenes de la parte física ya hecha para poder comparar y hacer el diagrama, ¿no? Entonces usted haciendo esto de aquí, el conexionado, como les indicaba, siempre va a ser muy sencillo. Si hacen esto, el diagrama, en la parte conexionado es muy básico, ¿no? Entonces vamos a quedar hasta ahí eh, y nos veríamos la siguiente semana, el día martes, ¿no? Practicando esto de aquí, ¿no? Entonces, Ya, profe. si no hay preguntas, que tengan buenas noches y hasta la siguiente semana. Ya, profe, pase bien.